Tema número 6. El origen del mal. Quien les habla, Erika Osorio. La comprensión del mal puede entenderse a partir de la distinción entre el ámbito de lo normativo y el de lo descriptivo. Lo normativo se refiere a las cosas correctas o incorrectas, según un criterio establecido, y lo descriptivo se ocupa de las cosas que simplemente son, es decir, de los hechos en sí mismos. En el caso del ámbito normativo, las nociones de correcto o incorrecto deben entenderse en un sentido general. En cada una de las estructuras normativas particulares va a haber una manera de entender qué es correcto o qué es incorrecto. La noción de mal, cuyo significado está ligado a la de bien, puede entenderse en un sentido general como sinónimo de la incorrección. Así, algo se califica como malo cuando tiene una estructura incorrecta. En ese sentido hablaríamos, por ejemplo, de malas o buenas teorías científicas. Sin embargo, hay una noción más restringida de la noción de mal, que es en la que nos centraremos. Las nociones de bien y de mal sirven para construir la normatividad específica de las acciones universales, la ética. La ética, entonces, nos ofrece criterios para saber cuándo una acción es éticamente correcta, buena, o es éticamente incorrecta, mala. Una primera cuestión acerca del bien y el mal en su estatus ontológico, como muestra Friedrich Schelling, 1775 a 1854, en su escrito sobre la libertad. La existencia del mal y del bien son condiciones necesarias para poder articular la noción de libertad y, por lo tanto, de responsabilidad en la ética. Los sujetos tienen que ser libres y responsables de sus acciones, pues la no libertad de acción permitiría excusar cualquier tipo de conducta. Asimismo, la libertad para actuar supone la existencia de determinadas opciones de acción, pero si las únicas opciones para actuar fuesen catalogadas como buenas, la noción de libertad desaparecería. El ser bueno, haciendo uso de la libertad, dejaría de serlo porque sería su única opción de actuación. Así, el mal sería una condición conceptual para poder articular de manera satisfactoria nuestras demás nociones éticas. Los anteriores razonamientos nos permiten entender la necesidad lógica del mal en tanto permite construir la normatividad específica de la ética. Sin embargo, para algunos pensadores tiene sentido concebir la ontología del mal no como un mero concepto, sino como una especie de fuerza o naturaleza. Hoy en día son muy conocidas las concepciones orientales que afirman que la existencia está marcada por una especie de lucha entre dos fuerzas contrarias. Una de ellas es el maniqueísmo, que postula que existe una lucha eterna entre dos principios opuestos, el bien y el mal. Bien y mal son entendidos aquí como unas fuerzas metafísicas que están en constante contradicción y tienen un influjo sobre todas las cosas, incluyendo las acciones humanas. Las acciones malas, entonces, no serían culpa del ser humano mismo, sino de la influencia que puede tener el mal en él, tanto fuerza metafísica. Autores como Santo Tomás, 1224 a 1274, han tenido una concepción del mal y del bien en la que estas no se entienden como fuerzas, sino como características de las cosas. El bien se entiende como la parte de los hombres que es más semejante a Dios y es, en algún sentido, una especie de característica divina. El mal, en cambio, no se concibe como una característica, sino simplemente se entiende como una ausencia del bien. Nuestro alejamiento de Dios, que, por ejemplo, se puede dar a causa del pecado, hace que nos alejemos de esa naturaleza divina que es el bien y empecemos a orar en contra de él. Sin embargo, esta concepción desembocaría en la paradoja de Epicuro. O Dios quiere quitar el mal del mundo, pero no puede, o puede, pero no quiere. O puede y quiere, si quiere y no puede, es impotente. Si puede y no quiere, no nos ama. Si no quiere ni puede, no es el Dios bueno y, además, es impotente. Si puede y quiere, y esto es lo más seguro, entonces ¿de dónde viene el mal real y por qué no lo elimina? A este dilema respondieron diversas doctrinas medievales afirmando que si el
principio benéfico procede en todas las cosas por emanación, entonces el mal se debe a una degradación inevitable que afecta a las distintas clases de seres emanados de la divinidad. No obstante, esto parece generar un problema para la omnipotencia de Dios. ¿Un ser omnipotente tiene alguna obligación bondadosa? Gracias por su atención.